el peor enemigo suyo es usted mismo. Porque la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero muchos de nosotros no nos resistimos, sucumbimos. Ante nuestro ego. Y es diferente reprender al diablo que reprender a un ser humano. Al diablo se reprende en el nombre de Jesús. Pero a un ser humano tú le dices en el nombre de Jesús. Y su ego, su orgullo, su rebeldía no lo quebranta. El peor enemigo es el ser humano, aún en la oración. En Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, no hagas las cosas para ser visto de los hombres. No ores para ser visto de los hombres. Le voy a poner un ejemplo nada más. Estás orando con los ojos abiertos, o no estás orando y estás con los ojos abiertos. Pasó una autoridad espiritual y lo cerraste. Desde ese momento comenzaste o estás mostrándote a ti y al Espíritu Santo de que lo estás haciendo para ser visto de una persona. Hay gente que no ora en su casa ni en ningún momento, y cuando viene de la iglesia le dan una petición de oración, y en vez de decir no soy digno de orar porque yo no oro ni en mi casa, y yo sé que como no oro en mi casa Dios no me escucha, y yo no voy a usar un tiempo en el altar para orar sabiendo que Dios no me va a escuchar. Pero no, la gente no se atreve a decir eso. Profeta dice: prefieren orar para ser vistos de los hombres. Una persona que anda todo el día en sus propios intereses. Una vez le pregunté a Dios, cuando Él dice orar sin cesar, constantes en la oración, ¿cómo uno puede orar? ¿Y cómo podemos orar? Todo el día lo que yo ando haciendo, me levanté, desayuné, dándole gracias a Dios en todo. Todo lo que yo haga para el Señor durante el día, en el nombre del Señor. Es la única manera de permanecer constante orando. Cuando un ser humano ora para ser visto de los demás, dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando oramos para ser vistos de los demás, está operando la hipocresía, la doblez, fingir, aparentar. Y Jesús dijo: guardad la levadura en los fariseos. Cuando oramos para ser vistos de los hombres, hacemos oraciones vanas. Cuando dice la Escritura que oremos que nuestra justicia es hacer todas aquellas cosas buenas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y dentro de las cosas buenas, o dentro de las mejores cosas buenas, está orar. Porque la oración mueve montañas. La oración abre puertas que nadie puede abrir. Y en la oración Dios nos escucha para cerrar puertas que nadie puede cerrar. Cuando oramos a Dios, estamos entrando a su aposento, a la intimidad con Él. La oración no es una práctica religiosa. La oración es la forma como nos relacionamos con Dios, nos comunicamos con Él, intercambiamos con Él. ¿Cuándo somos los obstáculos para nuestras oraciones?
Hay gente que ora y dice, Señor, no permita que Satanás impida que mi oración sea escuchada. Si hay algo que entiendo que el enemigo no tiene manos para taparle los oídos a Dios. No puede. Y prueba es que cuando en el capítulo 10 de Daniel está orando y llevaba 21 días, Dios le dijo, Daniel, desde que comenzaste a orar, te escuché. No dice, Daniel, no te había escuchado porque el diablo no me dejaba. Pero el diablo estaba acusando al tribunal ante Dios para que Dios no le respondiera a Daniel. ¿En qué acusaba? La Biblia no lo describe, pero acusaba a Israel, a una nación que estaba apartada de Dios, que estaba esclava de Babilonia por pecado. Pero Daniel estaba intercediendo allí. ¿Cómo un ser humano? Hay 3 cosas que un ser humano tiene que revisar para que su oración no sea estorbada. Para que no autoestorbe su oración. Primero, intenciones ocultas. Cuando usted tiene una intención oculta, una intención contraria a la motivación por la cual Dios le pone a orar. Cuando hablamos de una intención oculta, es cuando oras para ser visto de la persona, para sentirte importante. Cuando conviertes tu fe en un espectáculo. Cuando buscas el reconocimiento de la sociedad y la fama de los seres humanos. Sentirte superior a otra persona. Jesús enseñó y dijo, no sean como los fariseos que les gusta orar en público. Les gusta ser vistos de las personas. Pero también aquellos que no les gusta ser vistos. Lo segundo que tenemos que revisar es cuando buscamos recompensas vacías. Y ahí dice que la única recompensa que tenemos cuando oramos para ser vistos de los hombres, la recompensa es esa. Listo, ya te vieron, ya te escucharon. Esa es la recompensa que se tiene. Cuando oramos para sentirnos importantes. Es más, hay personas que van a orar y carraspean y ajustan la voz para que se les escuche un buen tono de voz cuando van a orar. Para ser visto de los hombres. 3. Cuando no tenemos en cuenta lo que Dios prefiere cuando oramos. Me explico que siempre debo de orar pensando en qué quiere Dios que oremos. Dios primero quiere, ¿sabe por qué Romano dice que Dios busca que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu Santo? Y lo dice en Efesios también. Porque Dios tiene toda buena intención y Dios sabe qué necesitamos. Dios conoce de qué cosas necesitamos y Él quiere que hagamos oraciones dirigidas por Él para llevarnos a orar lo que Él tiene y que Él bien sabe que necesitamos. Y ahí es donde uno ve la poca inteligencia de los seres humanos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Una cosa es decirle, dame tal cosa, a decirle qué tienes para mí. Señor, yo te pido que me ayudes a pescar por lo menos un coporo. Pero el Señor le dijo, estoy parafraseando a Pedro, boga mar adentro, lanza la red. Y fue tanto el tamaño de la pesca
que tuvo que llamar a los que estaban cerca para compartirles de toda la pesca que Dios le había permitido. Mucha gente busca orar a Dios lo que quieren y por eso no reciben respuestas. Porque ese espíritu y esa actitud es obstáculo a que Dios responda. Cuando uno lee Éxodo capítulo 1, los israelitas oraban por 400 años porque eran esclavos de Israel. Y cualquiera de ellos que oraba: Señor, no permita que sigamos siendo esclavos. Señor, no permita que estos sigan castigándonos de esta manera. Era una oración equivocada, porque ellos estaban en un lugar donde no debían de estar. La oración de ellos era: Señor, ayúdanos a salir de aquí a la tierra prometida. Ayúdanos a seguir el camino que una vez, hace 400 años, dejamos de seguir. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar, una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos se metieron allí en Egipto, se quedaron en Egipto. Parafraseando, ¿ustedes saben cuál es el Egipto? Venezuela. Todo el que está esta noche aquí y el que no está y vive llorando, sufriendo, padeciendo por querer tener bienestar en Venezuela, está en su Egipto. La Biblia no dice que el mundo va a mejorar. Y Jesús dijo algo así: miren bien este cielo y esta tierra nueva. Todo esto va a desaparecer, porque yo voy a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Ok? Y muchos andan afanados por el bienestar actual. Y va a llegar un momento, dice en Mateo 24, que va a haber un gran hambre en el mundo. Y va a haber un hambre, una gran hambruna a nivel mundial. Será como los tiempos de Elías. Pero Elías tuvo que comer. Y quien escuchó a Elías tuvo comida para ella, para su hijo y para los que trabajaban con ella. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, convierte la piedra en pan. Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Pastor, hay mucha gente que no vive de la palabra de Dios, viven es del pan. Cuando falta el pan, esos son los que se van a morir de hambre. Pero el que sabe vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, la que escucha para obedecer, jamás tendrá necesidad de convertir piedra en pan. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién quiere convertir la piedra en pan? Los desobedientes. Los desobedientes quieren convertir la piedra en pan. Pero el que simplemente recibe la revelación, porque eso es así, que a nosotros no nos sustenta el pan, a nosotros nos sustenta la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de qué forma nos sustenta? Que ante cualquier necesidad, cualquier tribulación, esa palabra nos alienta y nos levanta, no nos ahoga ni nos hunde, sino que nos da ánimo y nos ayuda a caminar en cualquier situación y cualquier circunstancia. ¿Sabe algo? Cualquier situación, cualquier circunstancia
No hay nada, no hay placer más grande que comer, dice Eclesiastés. Pero hay un momento en que no puedes comer. Por ejemplo, un momento postoperatorio. Que cualquier cosa que comas por efecto de la anestesia te llenas de gases. Y rechazas la comida. Y la botas. Y cualquier cosa que intentes volver a comer, la botas. Esos son los momentos en que el pan, la comida no te sustentaba. Esos son los momentos en que sustenta es la palabra de Dios. Te da paz, te da dominio propio y en esos pensamientos puedes controlar el descontrol físico que está experimentando tu cuerpo. Quien quiere convertir las piedras en pan, se va a encontrar que hay momentos en que no se va a poder convertir las piedras en pan. Y que lo único que sustenta es la palabra de Dios. O sea que ante la ausencia del pan, ante la ausencia de la ropa, ante la ausencia del agua, ante la ausencia de todo bienestar físico y social, lo único que fortalece es la palabra de Dios. Tu peor enemigo eres tú. Tú eres tu peor enemigo. Tú eres quien obstaculiza con tu desánimo, con tu desobediencia, con tu falta de relación con Dios, el que no veas tiempos de oración con respuestas. Siento que Dios no me escucha. No sientes, es verdad. Porque tú no puedes saber cómo habla, ni identificar quién habla si no lo conoces. Y ante cualquier voz parecida, te concentras. Porque parece esa voz, pero no es. Mi esposa y la profeta María tienen el timbre de voz muy parecido. Y cuando era novio que vivía en Caracas, que yo llamaba, cuando escuchaba el timbre de voz, y dejaba que hablaran un poquito más. Porque en algún momento en algo se diferenciaba el timbre de voz. O la forma de hablar, más eso, la forma de hablar y la forma del trato. Usted no puede identificar cuando Dios le habla si usted no tiene relación de oración a solas con Dios. El obstáculo para que Dios le responda a sus oraciones es usted mismo. No metan al diablo. Porque si meten al diablo, Dios le va a decir, desde que comenzaste a orar, te escuché, como le dijo a Daniel. Isaías dice, antes que hablaras, antes que oraras, te respondí. Y mientras hables, te escuché. A muchos cristianos Dios le va a decir algún día, siempre decías que era el diablo que impedía que yo te escuchara. No, la realidad es que eras tú, tu propio adversario. Porque la palabra diablo es adversario, el que te adversa. Dios siempre escucha, pero te escucha mirando el corazón. Él puede escuchar lo que tú dices, pero mira tu corazón, porque de él es que emana la vida. El único que pone obstáculo para que Dios responda a una oración somos nosotros mismos.
Ese mismo versículo de Mateo 6:1, pero en Nueva Traducción Viviente, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Y cuáles son las buenas opciones? Orar, predicar, enseñar, cantar, danzar. Lo que hagas para el Señor, no lo hagas para que la gente te admire. Estamos en tiempo que lo que más hay en las iglesias son derroches de talento, puro talento, puro talento. ¿Sabes cómo yo entiendo cuando alguien es puro talento? Cuando es puro talento, se mueven en la iglesia y todo el mundo los admira en la iglesia, pero no ganan almas. No echan fuera demonios y nunca han visto a alguien sano a través de una oración. Y son personas que ven a Jesús con hambre en la calle, indiferente, con sed en la calle, indiferente, desnudo en la calle pasando frío y son indiferentes. O sea, ven necesidades en los pequeños de la calle e ignoran a esos pequeños. Y esos son aquellos a los que el Señor les va a decir que yo no quisiera que le dijera a ninguno de ustedes. Por cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí no me lo hiciste. Y yo sé y entiendo que la gente dice: no, pero es que algunos lo hacen para ser visto de los hombres. De eso se encarga Dios. El que ve tu corazón es Dios. El que sabe con qué intención hace las cosas es Dios. Y el que va a dar el veredicto final en todo esto es Dios. Pero no podemos negar que se nota puro derroche de talentos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay gente, no, como él no canta, como él no danza, no. Nada hacemos con tener talentos y que nuestras oraciones no pasen el techo raso de anime. Nada hacemos con tener talento y tener un corazón indiferente, un corazón desentendido con el acontecer de nuestros tiempos. Estamos en tiempo en que necesitamos hablar con Dios y escucharlo para unirnos a Él en lo que Él está haciendo. Estamos en tiempo para prestar atención a lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, para estar alineados con Él, para estar de acuerdo con Él. Aquellos que buscan ser admirados solamente perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Y les voy a decir algo, donde tal vez hay muchos aplausos de seres humanos, no está el Padre. Porque la obra de Dios no se determina por los aplausos de los hombres. Porque los aplausos de los seres humanos son influenciados por el agradarse mutuamente. Y termino con una ilustración de un gran concertista de piano, un músico de esos músicos que son excelentes, perfectos, y cuando tecleó la última nota se levantó cabizbajo, la gente aplaudió y se puso de pie, pero él salió triste del escenario, y su manager le preguntó: ¿por qué estás triste? Mira cómo te aplauden. Y llegó el pianista y le dijo: ¿ves aquel anciano que está sentado? Sí, él es mi maestro. Él no se paró a aplaudir porque hice una mala ejecución.
durante todo el concierto. Los demás son unos ignorantes en cuanto a la música, pero ese es mi maestro. No esperes o no camines por el aplauso de la gente, porque eres el payaso del circo o el delfín del acuario. Los aplausos de este mundo, tal vez cuando escuchas muchos aplausos en este mundo, el cielo está en silencio. Pero cuando el mundo está en silencio, el cielo aplaude. Porque Dios no busca las cosas de este mundo. Dios busca lo que el mundo no puede dar: salvación y vida eterna. Y cuando uno busca comida, bebida y vestido, deja de buscar el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas diferentes. A veces hay cristianos que cuando no los aplauden en la iglesia andan cabizbajo, desanimados. Pero déjame decirte que muchas veces, muchos creyentes que nadie aplaude, reciben del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una iglesia que aplaude el talento de cristianos es una iglesia tan ciega como ellos, que le están dando a ellos lo que ellos están haciendo para recibir aplausos. Pero el que quiere agradar a Dios va a ver es quebranto, arrepentimiento y conversiones a Dios. Porque eso es lo que el cielo está buscando, que nos humillemos delante de Él. Y cada día ir creciendo en su gracia divina. No seas obstáculo para tus oraciones. No seas tu peor enemigo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y lo que tú necesitas, que nadie te puede dar en este mundo, solo te lo puede dar Dios. Pero el peor obstáculo lo tienes tú mismo, cuando buscas la aprobación de las personas. Póngase de pie, por favor. Cuando usted busca la aprobación de la gente, esa va a ser su recompensa. Ore allí y dígale al Señor que cada vez que usted va a orar va a querer buscar es que Él lo escuche. Que cada vez que usted va a venir al templo a orar o en su casa a orar, su necesidad más apremiante es que Él escuche su oración. No ser visto de la gente. No ser visto de la gente. Que usted le pueda decir: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Padre, que en nuestro corazón no nos preparemos para ser aprobados por las personas. No nos preparemos para ser vistos de los hombres, sino que todo lo que hagamos
lo hagamos para ti. Que cada una de las cosas que hagamos solo para ti. Gracias. Ayúdanos a no ser obstáculos de nosotros mismos, de nuestras oraciones, de nuestros dones, de nuestro talento. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. La siguiente parte dice: puedo confiar en el Señor, que Él me va a cuidar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer, sol llegara a oscurecer y no brilla más, y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, que una gran mansión, que una gran mansión Cristo me dará, Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, y no brilla más, yo igual confío en el Señor, yo igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar. Ahora quiero que ore y dígale: Señor, yo voy a salir de aquí para obedecerte. Dígale al Señor que le enseñe a obedecerlo. Sepa obedecer a Dios. Obedezca al Dios que no ve. Así como dice en Juan, no puedes decir que amas al Dios que no ve cuando no amas a tu prójimo. Usted no puede decir a Dios que usted obedece a Dios que no ve cuando no obedece a su papá y a su mamá. No podemos decir que obedecemos a Dios si no obedecemos a un jefe, a una autoridad, si no obedeces al Dios que no ve. La presencia de alguien es lo que te inspira el respeto y la obediencia. Déjeme decirle que hay mucha gente física que usted la ve y esas personas no están ahí. Pero el Dios que no vemos siempre está. Donde quiera que vayamos y donde quiera que estamos. Vayan en paz, felices y bendecidos por el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.